centígrados. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica de Pulso Saludable. ¿Usted recuerda este nombre? Seguramente va a ser uno de los nombres que difícilmente, mientras tengamos vida, vamos a olvidar. El doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud para el periodo 2006-2011 y de Educación Pública en el 2012. ¿Se acuerda de hace 11 años la pandemia de la influenza H1N1? Muchas de las acciones que se implementaron en aquel entonces hoy se han copiado con esta nueva pandemia de COVID-19 y la verdad es que no me voy a cansar de repetirle y agradecerle que gracias a todas esas estrategias en materia de salud pública es que usted y yo seguimos vivos, como si nada hubiera pasado. Doctor Córdoba, como siempre, un placer. Gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, pues hoy en la mañana se decreta la fase 3 de esta pandemia de COVID-19. ¿Cuál es su sentir al respecto? Bueno, era algo que ya se había anticipado. Las fases, de hecho, se han ido adelantando por diversas situaciones, en algunos casos porque algunos estados, por ejemplo, de manera separada empezaron a crear o generar el distanciamiento social y bueno, hubo que adelantar la fase 2 y en la fase 3 pues estamos viendo como en algunas partes del país, no en todos los estados o municipios, está habiendo un incremento exponencial de casos, particularmente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Tijuana, en la Ciudad de Culiacán, en la Ciudad de Puebla. En fin, entonces esto obliga ya a estar en la fase 3, aunque no sea esta distribución generalizada. Nuestro país es tan vasto, tan amplio, que pues hay casi 1,000 municipios en donde no han tenido casos y ojalá y sigan sin tener muchos casos. ¿Esto de que no se han tenido en algunos casos se debe a algo en particular o porque están haciendo exactamente, están cumpliendo los ciudadanos en esas localidades al pie de la letra las medidas de restricción social? Sí, por una parte es eso, pero otra parte también muy importante es la densidad de población. Bien. Porque si mezclas las dos cosas, si hay por ejemplo, la Ciudad de México, que hay una gran densidad de población y no se respetan las indicaciones de quedarse en casa, pues el contagio se empieza a proliferar y a repetir y a crecer muy rápidamente. Ya vimos que este virus es altamente transmisible y además es mucho más letal que el de la influenza. Claro. La velocidad del ascenso de la epidemia, ¿a qué se debe, doctor Villalobos? ¿Perdón? La velocidad del ascenso de la epidemia o de la pandemia, ¿a qué se debe? Se debe precisamente eso, a la falta de distanciamiento social. Cuando una gente está muy cerca de otra que trae el virus y que a lo mejor incluso está asintomática, pues la puede contagiar. Claro. Entonces, por eso es que esta estrategia del distanciamiento, al no haber otra que si tuvimos nosotros en el caso de la influenza, que era un medicamento útil y que cuando lo empezamos a utilizar y vimos que los pacientes se curaban rápidamente y esos pacientes incluso ya dejaban de ser contagiosos, acá no tenemos esa ventaja. No tenemos medicamento, entonces el paciente que se contrae el virus, pues lo va a estar transmitiendo, aunque esté asintomático o tenga la enfermedad, va a ser una persona que va a hacer que crezca la epidemia rápidamente y no hay forma de contenerla. No hay forma más que aislándose, quedándose en la casa para no adquirir el virus. Ahora bien, se habla mucho de esta inmunidad de rebaño. ¿Cómo se puede lograr con estas medidas de aislamiento o de qué otra manera, aun cuando no hay una vacuna? Bueno, pudiera ser conforme los casos vayan aumentando, pero más lentamente, que ese es el objetivo, que la curva se aplane para que los enfermos graves no sean en gran cantidad, la demanda de servicios no rebase la capacidad de administrarlos y que los hospitales empiecen a colapsar porque ya no tienen espacios, que no tienen camas o que no tienen ventiladores y entonces se tenga que caer en una situación que nadie quiere, que es que tengan que quitar un ventilador a una persona para ponérselo a otra. Pues, esto sería gravísimo. Pero lo mejor es entonces, dado que el 80-90% de todos vamos a contraer el virus finalmente, pero no tan rápido, sino en el transcurso de los próximos 6-8 meses. Esto, al ir más despacio, además permite en muchas ocasiones que pueda haber
ese 80% también que no van a presentar enfermedad grave y que ellos mismos van de alguna manera a generar estas infecciones leves en las gentes que están cercas y que les va a redituar en la formación de anticuerpos, como si estuvieran vacunados. Claro. Pero la verdadera inmunidad de rebaño se da al aplicar la vacuna cuando la mayoría de la población está vacunada, pues es lo más seguro es que el virus no va a poder transmitirse eficientemente y entonces cualquier amenaza de infección se corta rápidamente. Claro. Desgraciadamente no tenemos vacuna todavía y la inmunidad de rebaño que se puede dar por el contagio de la mayoría, pues tenemos que buscar que sea despacito y el distanciamiento social ahorita es importante. ¿Para qué? Para que sea progresivo, pero lentamente progresivo ese contagio. Claro, ha habido una discrepancia entre si muchos opinan, expertos y los que no son expertos, sobre haber seguido el ejemplo de Corea y tener muchas pruebas a disposición y así poder hacer una especie de cercos sanitarios. ¿Usted qué opina, doctor Córdoba? Bueno, nosotros en la experiencia que tuvimos, pero también ahí hubo otro factor de diferencia. En la influenza, preferimos aplicar la mayor cantidad de pruebas posibles. ¿Por qué preferimos eso? Porque era influenza y tenías 4 virus que podían estar afectando. Y a nosotros el que nos interesaba monitorear era el nuevo, el H1N1. Claro. Los otros ya los conocíamos. De hecho, si la gente le daba otro tipo de influenza es que no había ido a vacunarse porque había una vacuna que desafortunadamente hasta que no viene la enfermedad nos damos cuenta de la importancia de la vacuna. Claro. Entonces, si aplicamos 500,000 de pruebas en todo el 2009, lo cual nos permitió ir sabiendo y distinguiendo cuántos casos eran H1N1, cuántos eran H3N2, cuántos eran H1N1, pero del anterior, del estacional, y cuántos eran B. Y entonces con eso ya pudimos ir midiendo y por otro lado también el resultado de la acción del medicamento que resultó extraordinaria, pues nos pudo permitir a los pocos días de haber iniciado esto con toda intensidad, darnos cuenta que ya lo habíamos estabilizado y al cabo de 3 semanas que ya la curva estaba en franco descenso y ya no representaba un mayor riesgo para la población. Muy bien. ¿Cuánto tiempo usted considera, si se puede establecer, durará este periodo de fase 3? No, te escuché bien la pregunta, perdón. ¿Cuánto tiempo considera usted que durará este periodo de fase 3? Bueno, la parte más intensa, estaba escuchando al subsecretario, que ya lo había mencionado, va a ser entre el 8 y el 10 de mayo. Sin embargo, si no se respeta esto del distanciamiento social, pudiera prolongarse más tiempo e irse hasta fines de mayo, ojalá y no, porque con lo que se está previendo ya es que el pico máximo lo tengamos entre el 8 y el 10 de mayo para que empiece ya después el descenso y poder reiniciar las clases y muchas de las actividades. En los municipios con pocos casos o sin casos, pues ya las clases están programadas, lo dijo el secretario, para el 17 de mayo. En los que tengan más casos, en principio será el 1 de junio. Y digo en principio otra vez, porque si la curva siguiera ascendiendo y el pico, en lugar de tenerlo del 8 al 10 de mayo, lo tenemos el 20 o 25 de mayo, difícilmente se va a poder regresar a clases el 1 de junio. Claro. ¿Y usted qué considera que ocurra primero, un tratamiento como tal que cure la enfermedad o una vacuna? Bueno, están haciendo muchos ensayos y hay otra teoría del problema de tromboembolias o una trombosis generalizada en los pacientes que tienen el COVID. Y entonces el problema no es nada más un problema infeccioso, sino el problema inflamatorio secundario a la invasión del virus que provoca la liberación de citocinas, que son sustancias que se producen de respuesta en el cuerpo, pero que cuando son en cantidades muy exageradas pueden provocar el colapso y pueden provocar una coagulación intravascular diseminada, es decir, que se llene de coagulitos en muchas partes del cuerpo y esto haga pues que el corazón no resista, los riñones no resistan, el hígado también truene y que entonces la enfermedad se vuelva muy grave y ya prácticamente irreversible. Claro. En ese sentido, aparte de hay un antipalúdico que es el que más se usa en el paludismo, que ahora está siendo ensayado, que es la hidroxicloroquina, además de un antibiótico como es la citromicina.
además sulfato de magnesio, y además está usando ya ahora para evitar los coágulos, heparinas, heparinas de bajo peso molecular o incluso una franca anticoagulación. Y aparentemente con eso en los últimos casos en Italia han tenido mejores resultados, evitando las muertes que se estaban provocando en grandes cantidades. Claro. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final? ¿Qué le diría a la población, todavía ese grupo de gente que insiste en pensar como hace 11 años que usted lo vivió, que también se decía que esto es una mentira? ¿Qué le diría a este grupo de gente? No, bueno, que es infantil creer que esto es algo inventado y que realmente se está provocando con algún otro interés. No estaría diseminado en todo el mundo y vemos todos los días las imágenes desafortunadas de las cantidades de personas fallecidas en Europa, en Estados Unidos. Esto no puede ser algo inventado. Esto es una realidad que estamos viviendo y que más vale que la tomemos en serio por nuestro bien y por el bien de nuestros seres queridos, porque si no hacemos caso, esto puede ser mucho más intenso y a las gentes con mayores riesgos, mayores de 60 años, pacientes con otras comorbilidades, el riesgo de muerte es muy alto y es verdadero. Claro. Doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar? Y pues pedirles a todos el apoyo. La verdad es que es un momento en que debemos de ser muy solidarios. Es cierto que a los niños, a los jóvenes, jóvenes muy jóvenes, no les da el problema grave, pero ya se está viendo que incluso jóvenes entre 20 y 40 años sí pueden tener enfermedad grave y morir. Entonces hay que verlo de una manera solidaria para evitar llevarles el microbio a nuestros adultos mayores, y precisamente cuidándonos todos y manteniéndonos con el distanciamiento. Ahora ya nada más es el esfuerzo por lo que falta de abril y mayo, y que si lo hacemos bien, vamos a salir muy bien. Doctor, como siempre, un placer platicar con usted, aprenderle tanto y ya sabe, lo quiero mucho y le reitero todo mi afecto y le mando un abrazo desde la sana distancia. Gracias, Liliana, igualmente. Gracias por la invitación. Gracias, buenas Bye. tardes. Bye. Ahí la voz del exsecretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, durante el periodo del 2006-2011, y también fue secretario de Educación Pública en el 2012, quien nos ayudó en aquel entonces con el tema de la influenza y hoy coopera de alguna manera muy importante con los conceptos que nos acaba de describir de esta pandemia de COVID-19. 3 de la tarde, 19 minutos, pausada la recta final de Pulso Saludable.